Hola, un cordial saludo. Mi nombre es Ingrid Biafara. Soy del programa de tecnología en radiología e imágenes diagnósticas y a continuación les presentaré mi actividad número uno de radiobiología. Tenemos como pregunta, ¿qué entiende por efecto determinista y efecto estocástico? Y menciona tres ejemplos. Los efectos deterministas hacen referencia a un tipo de efecto biológico que se produce como resultado de la exposición a la radiación ionizante en altos niveles. Para la gravedad de este efecto aumente, se necesita también una dosis de radiación también muy alta. Esta clase de efecto determinista se maneja una clase de umbrales que son los que van a determinar el efecto que va a causar, pues, digamos, este dicho efecto. Estamos hablando que para que una lesión, por ejemplo, un eritema que salga pues en la piel, para que este no sea, digamos, una lesión de grave a moderada, estamos hablando que para que sea moderada debe estar entre un umbral de 3 a 6 grays, ¿ya? Y para que esta pase a ser crónica debe acceder ese umbral, o sea, estaríamos hablando por ahí de unos 30 grays. Para una quemadura estaríamos hablando que para que sea una lesión moderada, o sea, una quemadura moderada, estaríamos hablando que sería entre unos 3 a unos 10 grays, ¿ya? Para que sea una quemadura crónica, esta debe sobrepasar ese nivel. Estamos hablando entre unos de 30 a 35 grays, pues más o menos. Para una alopecia reversible, estamos hablando de unos 4 grays a una y para que sea una alopecia irreversible, esta debe sobrepasar ese nivel. Estamos hablando de unos 6 a unos 7 grays más o menos para que la alopecia no sea reversible. Un ejemplo del efecto determinista es el síndrome de irradiación aguda, que este síndrome puede producirse en personas que están expuestas a radiaciones a dosis muy altas, que pueden incluir, por ejemplo, sintomatología como vómito, diarrea, cefaleas, y lesiones cutáneas como las quemaduras por radiación, como las tenemos ahí. Las personas que se encuentran entre lo que es la tiroiditis es más que todo para personas que están haciendo algún tipo de tratamiento para la tiroides con radiación. El síndrome de irradiación crónica digamos, que es un efecto que se da en las personas que han sido irradiadas con radiación altos niveles en prácticamente todo su cuerpo parcialmente. Esto pues causa, digamos, un desorden de un neurodegenerativo que hace que muchas partes de su cuerpo mueran y que no se vuelvan pues a reproducir. Vamos a hablar ahorita de lo que son los efectos estocásticos. Los efectos estocásticos que ocurre generalmente sin un umbral, ¿no? Esta a comparación de la otra para que pueda haber un efecto debe existir un umbral que lo acompañe, en esta no. En esta es, digamos que puede ser la aparición de este efecto es proporcional, digamos, a la dosis y la gravedad pues del efecto es totalmente pues, independiente de las dosis recibidas. Los efectos biológicos de la radiación en las personas que conservan, digamos, que se ven en esta clase pues, de efectos, tenemos dos subgrupos, los grupos somáticos y tenemos los hereditarios. Los somáticos son las personas que están potencialmente expuestas a la radiación y el otro grupo serían los hereditarios que son, digamos, la descendencia de esta persona que ha sido potencialmente expuesta a la radiación. Los ejemplos de efectos estocásticos serían, digamos, lo que son el cáncer, las mutaciones del material genético y los tumores que esta causa. También tenemos los que son los daños al sistema inmunológico, ya que estos efectos hacen, digamos, un efecto en la reproducción de las células, en su ciclo que tiene la célula como tal. Digamos que si se presenta un daño, este daño va mutando de células madre a células hija y se va creando pues una copia pues de ellas. Y en algunos de los casos la célula como tal, si el daño no es muy grande, puede reversirlo, mientras que si el daño es demasiado, pues obviamente la célula no lo va a poder reversir y lo que se va a generar es que esto vaya a causar todos los efectos
por ejemplo, un cáncer, un tumor, o la clonación de su material genético con alguna clase de deficiencia que le vaya a él a traspasar a su generación, pues a la persona, pues, que vaya a la persona a la que él le vaya a transmitir pues, su material genético, a su descendencia. Eso sería todo. Buenas noches, mi nombre es María Alejandra Montenegro, del programa de Tecnología en Radiología, Imágenes Diagnósticas de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAM. El día de hoy les voy a hablar sobre la composición atómica y molecular de nuestro cuerpo humano. Listo. A nivel atómico, en nuestro cuerpo vamos a encontrar el hidrógeno, que lo encontramos en todas las partes de nuestro cuerpo donde hay agua. También está en la sangre, en los músculos y en los órganos, y constituye un 60% en nuestro organismo. Seguimos con el siguiente, que es el oxígeno, que es importante para la respiración celular y es como nuestro cuerpo produce este oxígeno a partir de los nutrientes. ¿Listo? Está constituido en nuestro cuerpo un 25%. El carbono facilita la construcción de cadenas complejas como los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos, y lo encontramos en un porcentaje en nuestro cuerpo de 10%. Tenemos el nitrógeno, que es un componente esencial de las proteínas. También forma parte del ADN y el ARN, que son las moléculas encargadas de transmitir la información genética. Lo vamos a encontrar en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, en un 2%. Bueno, seguimos con el calcio. El calcio forma parte de los dientes, los huesos. También hace parte en el proceso de la coagulación sanguínea y la encontramos en nuestro cuerpo en un 0,2%. Bueno, encontramos el fósforo, que sintetiza proteínas, está en el crecimiento, conservación y reparación de las células y los tejidos, y lo podemos encontrar en nuestro cuerpo en un porcentaje de 0,1. El azufre es un macromineral que participa en muchas reacciones metabólicas y lo podemos encontrar en un porcentaje de 0,1. Seguimos con los oligoelementos, que son sustancias de origen mineral, aunque están en pequeñas cantidades, son vital para el funcionamiento de nuestro organismo. Entre ellos encontramos el zinc, el cobalto y el cobre, y se encuentra en nuestro cuerpo en un 0,8%. Bueno, entonces continuamos con la composición molecular. Entre ellas tenemos el agua. El agua es vital para todas las funciones a nivel celular en nuestro cuerpo. Es importante para el buen funcionamiento de nuestro organismo. Este nos brinda salud y bienestar y se encuentra en nuestro cuerpo en un 80%. Las proteínas están compuestas por cadenas de aminoácidos y se constituyen en nuestro cuerpo en un 15%. Continuamos con los lípidos. Los lípidos son fuente de energía y ayudan a la absorción de los nutrientes. Lo vamos a encontrar en nuestro cuerpo en un 2%. Los hidratos de carbono son la principal fuente de energía y se utilizan como combustible para las células. Lo vamos a encontrar en nuestro organismo en un 1%. Bueno, vamos a encontrar los ácidos nucleicos. Ellos participan en los procesos de las proteínas, replicación celular y transmisión de energía. Aquí vamos a encontrar el ADN y el ARN, quienes son los que transmiten la información hereditaria, y lo vamos a encontrar en nuestro cuerpo en un 1%. También tenemos otros tipos de moléculas que vamos a encontrar en nuestro cuerpo también en un 1%.
Buenas tardes, mi nombre es María Alejandra Montenegro Sánchez del programa de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAM. El día de hoy les voy a hablar sobre el ciclo celular. En el ciclo celular vamos a encontrar dos fases, la interfase y la mitosis. En la interfase es el periodo por el cual la célula comienza a crecer. Aquí en la interfase la célula no se reproduce, solo se prepara para hacerlo. En la interfase vamos a encontrar tres fases. Primero, la G1. Aquí podemos ver la célula. Aquí la célula sintetiza el ARN y las proteínas necesarias para su buen funcionamiento. Listo, entonces continuamos con la fase S. En la fase S tenemos la replicación del ADN. ¿Qué quiere decir esto? El material genético se duplica para que cada célula hija tenga una copia completa del ADN. Continuamos con la fase G2. En esta fase, la célula continúa creciendo y aquí ya se prepara, ya se alista para la división celular. En esta fase se verifica de que el ADN se haya replicado correctamente y que todos los orgánulos estén en buen estado. Recordemos que los orgánulos son los componentes que están dentro de la célula exactamente en el citoplasma. Entonces vamos a pasar a la siguiente parte, que es la mitosis. Listo. La mitosis es la última parte del ciclo celular, es la parte final. ¿Listo? Aquí la célula ya está lista, ya está preparada para realizar la división celular. En esta fase vamos a encontrar 4. La primera es la profase. Aquí el ADN se condensa. Los cromosomas son más visibles, recordemos que son como parecidos a unas X, y el núcleo va desapareciendo. La membrana nuclear que bordea el núcleo desaparece y los cromosomas van a quedar libres en el citoplasma. También aparecen unas fibras de proteínas que podemos encontrar arribita, que son esas rayas amarillas, ¿cierto? También son conocidas como hueso acromático. Estas se unen con los centriolos que forman parte de los centrosomas, que son esos círculos amarillos que podemos ver en los dos polos de la célula. Listo. Entonces continuamos con la metafase. Aquí en la metafase los cromosomas se unen con el centrómero, es un puntico que está en toda la mitad del cromosoma, al hueso acromático, ¿cierto? Aquí se alinean al eje ecuatorial, es decir, por toda la mitad de la célula. Si esto no pasara, ¿qué ocurriría? Que la información genética, el material genético, no se va a repartir equitativamente. Continuamos con la anafase. En la anafase, aquí los cromosomas se rompen por el centrómero, se separan las cromatidas y estas cromatidas se van desplazando hacia los polos de la célula. Por último tenemos la telofase. Aquí ya en la telofase el hueso acromático desaparece completamente y aparece nuevamente la membrana nuclear que recubre el núcleo. Apareciendo esa membrana nuclear, los cromosomas toman nuevamente forma de cromatina y aquí ya las células se separan en células hijas. Listo, ahorita vamos a hablar sobre la radiosensibilidad en estas fases. Entonces tenemos que la fase G1 es radioresistente, igual que la fase S, a comparación de la fase G2 y M, que son radiosensibles. Entonces, la ley de Bergoni y Tribundeu de 1906 nos habla acerca de la radiosensibilidad. Entonces tenemos que pueden ser radiosensibles las células que presentan mayor actividad productiva. A esto también se le conoce como la actividad mitótica. Tenemos que también las células que tienen por delante un ciclo vital con mayor número de divisiones hasta adoptar su forma y función definitiva. Esta la encontramos en la fase de la mitosis. También tenemos que las células que no han sufrido procesos de diferenciación. ¿Qué quiere decir esto? Es el cambio que experimenta una célula para convertirse a una célula más especializada y funcional. Esto sucede en la fase G2.
Muchísimas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Yoseli Pazú Mendoza y a continuación les hablaré sobre la actividad 7 que dice justifique la siguiente afirmación. La concentración de oxígeno, edad y recuperación celular son factores biológicos que afectan la radiosensibilidad. De acuerdo a esta afirmación, estos son factores biológicos que afectan la radiosensibilidad, ya que el tejido es más sensible a la radiación cuando está bien oxigenado o donde hay ausencia de oxígeno o baja concentración de oxígeno. Asimismo, la radiosensibilidad varía según la edad, ya que cuando se está en el útero, cuando se está en la barriga, el bebé es más sensible. Ya después de su nacimiento hasta ser adulto, disminuye la sensibilidad. Y cuando ya la persona es anciano, nuevamente se vuelve a ser sensible. Y por último, la recuperación celular es el transcurso mediante el cual las células pueden restaurarse del daño causado por la radiación. Es decir, si la cantidad de radiación no es bastante, no es alta, como para matar por completo a una célula antes de que se divida otra vez, esta célula puede sanar del daño parcial causado por la radiación. Estos factores son principales para entender, para comprender y manejar los efectos de la radiación en los tejidos biológicos. Y me parece que son esenciales para diseñar un plan y evaluar los riesgos vinculados con la exposición a la radiación. Muchas gracias. Hola, un cordial saludo. Mi nombre es Ingrid Biafara. Soy del programa de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas y a continuación les presentaré la actividad número 9 del anexo. Nos acompaña la siguiente pregunta. ¿En qué consiste el síndrome de radiación aguda? Describa la secuencia de eventos ocurridos en función del tiempo y su manifestación clínica. En primera instancia, es una enfermedad, el síndrome de radiación aguda es una enfermedad por la cual se da por exposiciones altas en periodos muy cortos en la radiación, ¿ya? Durante este periodo corto, digamos que posterior a eso aparece una sintomatología que va a ser la sintomatología inicial, que va a dar el manifiesto de las etapas en las que se desarrolla esta enfermedad. En su primera etapa, que ya vamos a hablar de ella más adelantico, vamos a notar lo que son la sintomatología primordialmente, posteriormente al tiempo de que se haya dado la exposición. Vamos a desarrollar vómito, diarrea, cefaleas, mareos, cansancios. Esos serían más o menos los síntomas de la primera de las tres etapas que componen esta enfermedad. Tenemos lo que son las etapas. La fase preodonómica es aquella de la que ya hablé anteriormente, que es la sintomatología inicial que da respecto a la exposición que se ha dado. El periodo de latencia es la desaparición de esos síntomas, que es el desarrollo de la tercera etapa, que es la enfermedad manifiesta. Digamos que durante el periodo de latencia, todos la sintomatología clínica que se ha visto en la primera etapa, en esa suelen desaparecer y el individuo, la persona, se suele sentir no enferma, o sea, se siente un alivio falso, digámoslo así, porque obviamente lo que se está desarrollando de ella suele ser mucho más grave. Tenemos en la enfermedad manifiesta 3, el síndrome hematopéyico. El síndrome hematopéyico es aquella que se da a nivel de la médula ósea, afecta primordialmente a las producciones principales de las células sanguíneas. Tenemos el síndrome gastrointestinal. Este puede ser, obviamente como su nombre lo dice, es a nivel del sistema digestivo. Puede ser un efecto grave o moderado dependiendo de la radiación y el tiempo en la que se haya estado expuesto. Tenemos el más grave de todos, que es el síndrome cerebrovascular o neurológico,
que este es el daño que se da en nuestro cerebro y en nuestro sistema nervioso. Ya todos sabemos que el sistema nervioso es primordial, es nuestro motor, es aquel que direcciona todo nuestro cuerpo, cada parte de nuestro organismo, y un daño a nivel del cerebro y el del sistema nervioso suele ser mortal. Digamos que algunas de las personas que digamos que se suelen recuperar de una lesión de esta, digamos que queda algún tipo de secuela que lógicamente pues no va a tener reversión. Tenemos el diagnóstico. Bueno, el diagnóstico pues se da dependiendo de la sintomatología y la gravedad de las lesiones que se den. Para nosotros diagnosticar esta enfermedad también nos podemos basar en, digamos, en un recuento de los linfocitos para por lo menos qué tanto es el daño que ha causado la exposición a la radiación. Digamos que en el diagnóstico sería la sintomatología y el tiempo que esta conlleva. En el tratamiento, bueno, tratamiento como tal a la irradiación no hay. Lo que hay es, digamos, como tratamientos a las lesiones graves que suelen ser potencialmente mortales. Digamos que si, por ejemplo, hay algún tipo de laceración, quemaduras, eritemas, digamos, que se puedan contaminar y poder ser potencialmente más graves, estos son los tratamientos pues, que se pueden hacer, digamos, limpiar las heridas muy bien, descontaminar tanto las heridas como el lugar donde ha sucedido lógicamente la contaminación por radiación, digamos que limpiar muy bien, descontaminar, desinfectar muy bien, limpiar muy bien las heridas, cada plieguito de la piel, la parte de las uñas, todo lo que es el cabello. En el cabello hay una recomendación muy importante y es que, por ejemplo, si no hay una manera que se pueda lavar, porque digamos que hay algún tipo de laceración, el cuero cabelludo está muy sensible, entonces lo que se recomienda en este caso es, si no se puede lavar, es mejor cortarlo. Es mejor cortarlo y no afeitarlo. ¿Por qué? Porque como ya hay un daño a nivel del cuero cabelludo, si nosotros llegamos a afeitar esa parte que ya está afectada, lo que vamos a causar quizás es una laceración. Entonces, esa laceración lo que va a hacer es que esa contaminación se vaya hacia adentro. Entonces, podemos agravar más la situación. Entonces, en caso de que no se pueda lavar porque hay algún tipo de laceración, entonces es mejor cortar el cabello con tijeras. Recomendación, descontaminar muy bien el área donde se ha dado la exposición y mantener a nuestro paciente pues aislado de ella. Esas serían pues más que todo como los tratamientos que se dan a nivel de esto, eh, bueno, medicina, analgésicos para el dolor, algunos tratamientos para las infecciones, para matar las infecciones, también entraría entre los tratamientos que se harían para contrarrestar los diagnósticos y las lesiones que produce esta enfermedad. Muchísimas gracias.